Buen día, jóvenes de los turnos mañana y tarde de esta prestigiosa casa de estudio que es el CEPRE-UNAP, garantía de éxito para la vida. El curso es física, estamos en el tomo 2, en la semana 9 que vamos a ver el tema trabajo y potencia mecánica. Como siempre, estamos acompañándoles los docentes, el ingeniero Robinson Saldaña Ramírez y el licenciado Percy Walter Urrutia González. Semana número 9. Vamos viendo el tema trabajo y potencia mecánica. ¿Qué es el trabajo mecánico? Si una fuerza mantiene siempre el mismo valor, que es el módulo, y la misma orientación, que es la dirección, se dice que es constante. Ahora, cuando el punto de aplicación de la fuerza se desplaza, se dice que la fuerza realiza trabajo, cuyo valor dependerá de la componente de la fuerza paralela a la dirección del movimiento y de la distancia recorrida. Así, podemos observar en la gráfica, ¿no? Aquí hay una persona que está jalando con una fuerza y lo está desplazando una cierta distancia, ¿correcto? Si hay un desplazamiento de distancia, estamos hablando del trabajo que ejerce. Entonces, según los movimientos y el ángulo de inclinación, ¿no? Si puede ser en el mismo eje horizontal, en este caso con ángulo de elevación. Por eso su fórmula está representada con W, que es igual a la fuerza por la distancia por el coseno del ángulo de inclinación. Si es horizontal, no se lo coloca coseno del ángulo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es coseno de 0 es igual a 1. Ya no se lo coloca porque se sobreentiende. Donde θ es el ángulo entre la fuerza y el movimiento, ¿no? Su unidad de medida es el joules, y un joules representa newton por metro. Y un joules también es igual a 10 ergios. Un ergio representa una dina por centímetros. Un ergio también es igual a 10 a la menos 7 joules. Otros es un kilogramo fuerza por metros es igual a 9,81 joules, que es igual a 7,27 libras fuerza por pie. Un libra fuerza por pie es igual a 0,138 kilogramos fuerza por metros, que es igual a 1,357 joules. Casos particulares. Trabajo positivo. ¿Cuándo el trabajo es positivo? Cuando entre la fuerza y el desplazamiento el ángulo es de 0 grados. O sea, ahí está la fuerza, ¿no? Imagen. Esta es la fuerza. Entonces, aquí está en el mismo eje. Por lo tanto, está formando un ángulo de 0 grados. Si forma un ángulo de 0 grados, el coseno de 0 es igual a 1. Por eso aquí en la formulita ya no se lo coloca, ¿no? Por lo tanto, el trabajo es igual a fuerza por la distancia. Ya no necesito poner el coseno del ángulo. ¿Por qué? Porque el ángulo es 0. Cuando el trabajo es negativo, cuando entre la fuerza y el desplazamiento el ángulo es 180 grados. Por ejemplo, la fuerza de rozamiento. Si me piden calcular la fuerza de rozamiento y la fuerza en movimiento va para este lado, es el opuesto, ¿qué quiere decir? Que está formando un ángulo de 180 grados ya, 180 grados. Como el coseno de 180 es menos 1, por lo tanto, en mi fórmula, si me piden calcular el trabajo en la fuerza de rozamiento, como está opuesto al movimiento, va a ser negativo. Negativo de la fuerza de rozamiento por la distancia, o sea, fuerza por la distancia. Ya no le voy a poner coseno de 180 porque aquí estoy definiendo el valor del signo ya. ¿Cuándo el trabajo es nulo? Cuando entre la fuerza y el desplazamiento el ángulo
es de 90 grados. Aquí el movimiento y la fuerza forman un ángulo de 90 grados. Y sabemos que coseno de 90, ¿cuánto es? 0. Entonces, por lo tanto, el trabajo ahí es 0. ¿Cuándo es el trabajo neto? ¿Cuándo se da el trabajo neto? Si varias fuerzas son aplicadas sobre un mismo cuerpo, el trabajo conjunto se denomina trabajo neto. Acá está la fórmula. El trabajo neto es la sumatoria de todas las fuerzas multiplicado por la distancia. ¿Correcto? Sumatoria de todas las fuerzas resultantes multiplicado por la distancia. Donde sumatoria de F sub R es el componente de la fuerza resultante en el eje del movimiento, ¿no? Una pequeña notita. Si el trabajo neto es positivo, el movimiento es acelerado y la velocidad aumenta. Si el trabajo neto es negativo, el movimiento es desacelerado, la velocidad disminuye. Una tercera nota, si el trabajo neto es igual a 0, el movimiento es uniforme y su velocidad es constante. Hablemos ahora sobre la potencia mecánica. ¿Qué es la potencia mecánica? Es una magnitud escalar que nos indica la rapidez con que se realiza un trabajo o se emplea la energía. Su fórmula es trabajo sobre tiempo. El trabajo es joules, su unidad de medida, y el tiempo en segundos. Vemos la gráfica, vamos a calcular la potencia horizontal. En la potencia horizontal es igual a la fuerza por la velocidad, donde F viene a ser la fuerza y V viene a ser la velocidad. Profesor, pero tú me estás diciendo que la potencia es trabajo sobre tiempo. Claro, pero también es fuerza por la velocidad. Que esto, por tener una velocidad constante, la velocidad, ¿a qué es igual? Distancia sobre tiempo, ¿no? Que acá está. ¿Sí o no? Entonces, la fuerza por la distancia, que es igual, no es igual al trabajo. Entonces, la potencia es igual a trabajo sobre tiempo. O sea, no estoy alterando nada. Solamente que algebraicamente y según las leyes físicas, estoy estableciendo estas igualdades, ¿no? Su unidad de medida es el watts. No como la Magali Medina. ¿Watts? No, eso no. Es el watts. Quiere decir que un watts representa un joules sobre el segundo. Y un kilowatts representa 1000 watts. Otros equivalencias es el horsepower o caballo poder, o más conocido como el HP, ¿no? Les voy a mencionar los más conocidos. Un HP equivale a 746 watts. Esto de aquí muy poco con lo que se trabaja. Hay más equivalencias. El caballo de vapor, el CV. Un CV equivale a 736 watts, ¿no? Que son los más utilizados. Y un HP es igual a 1,01 caballo de vapor. El kilowatts horas el kilowatts horas es el trabajo realizado o energía consumida por las máquinas. O sea, esto, kilowatts horas, si quieres un ejemplo, lo puedes visualizar en tu recibo de luz. Y un kilowatts horas es igual a 3,6 por 10 a la 6 joules. Hablemos ahora de la eficiencia o rendimiento que se representa con este símbolo. Parece una N, pero es una letra griega. Es aquel coeficiente adimensional que indica el porcentaje de conversión de una energía en otra, de una máquina. Por ejemplo, ahí tenemos la máquina acá, tengo mi potencia entregada. Una vez que entrego mi potencia, aquí la máquina lo va a procesar, donde que va a tener que salir la potencia útil, y por acá hace su desperdicio, o sea, la potencia perdida, los desechos, ¿no?
Por decir, si esto fuese una máquina de jugo de caña, por aquí meto la caña, por esta ranurita va a salir el jugo de caña, que viene a ser la potencia útil, y por aquí sale el bagazo, ¿no? Que sería la potencia perdida. Simbólicamente lo vamos a llamar el PE es la potencia entregada, el PU es la potencia útil y el PE y el PP es la potencia perdida. Como fórmula podemos afirmar que la potencia entregada es igual a la potencia útil más la potencia perdida. Noten esto porque no tienen en sus libros. Y la fórmula de la eficiencia, que ha faltado colocarlo ahí, parece que la han borrado en el libro, es la potencia útil sobre la potencia entregada multiplicada por el 100%. Con esto vamos a trabajar, jóvenes. Ejercicio número 1. Sabiendo que el bloque de 5 kilogramos desciende con velocidad constante desde A hasta B, halla el trabajo neto. A ver, ahí tenemos la gráfica. Vamos partiendo primero desde la fórmula. Sabemos que el trabajo neto es la sumatoria de todas las fuerzas resultantes multiplicado por su distancia, ¿no? Entonces, ¿pero a qué es igual el trabajo? El trabajo es fuerza por la distancia por el coseno del ángulo teta. Pero la fuerza que es igual a la masa por la aceleración, que esta fuerza es igual a masa por la aceleración. Y el resto copia igual. Distancia por el coseno del ángulo de inclinación. Venimos de nuevo a la pregunta. Me pide, sabiendo que el bloque de 5 kilogramos desciende con velocidad constante. Si es constante es en MRU, pero yo aquí tengo aceleración. Sabemos que la aceleración es variado. ¿Correcto? Por lo tanto, por simple deducción, el trabajo neto va a ser igual a 0, nada más. ¿Por qué? Porque me están diciendo que tiene que haber velocidad constante, por lo tanto no hay aceleración. Al no haber aceleración, la aceleración es 0 y todo se anula. Por lo tanto, el trabajo neto viene a ser 0. Entonces la alternativa ahí es la alternativa E. Ejercicio número 2. Una persona de 60 kilogramos sube 20 metros por la escalera de un edificio en 4 minutos. ¿Qué potencia desarrolló en watts? Gráficamente me dice que la masa, o sea, sacando los datos, esta persona que tiene una masa de 60 kilogramos sube la escalera de 20 metros. ¿Qué quiere decir? Que la potencia que me piden hallar es la potencia vertical. Hay una potencia horizontal y hay una potencia vertical. ¿Correcto? Está ascendiendo, ¿no? Entonces, los datos son masa, que es 60 kilogramos, la distancia, que viene a ser la altura, que es 20 metros, el tiempo que lo hace es en 4 minutos, que representado en segundos es 240 segundos, y la gravedad, que viene a ser la aceleración de la gravedad, es 10 metros por segundo al cuadrado. Aplicando la fórmula de la potencia es igual a trabajo sobre tiempo. Pero como es la potencia vertical, sabemos que el trabajo es fuerza por la distancia sobre tiempo, que esto también es igual, la fuerza es igual a masa por la aceleración y la distancia sobre el tiempo. Como la potencia es vertical, la masa multiplicado por la gravedad, la aceleración sería la gravedad y la distancia sería la altura, ¿no? Que eso sería la nueva fórmula. Masa por gravedad por la altura sobre tiempo. Eso sería la potencia vertical. Ahora sí, con esos datos ya procedo a calcular. Masa es 60, gravedad o la aceleración de la gravedad es 10 metros por segundo al cuadrado y la altura, que representa la distancia, es 20 sobre el tiempo, que es 240 segundos. Efectuando toda esta operación, 60 por 10 por 20 entre 240 me da como resultado 50 watts. Dijimos que la unidad de medida de la
potencia es watts, siendo la alternativa C. Ejercicio número 3. Un bloque se deja caer de la parte superior de un plano inclinado 30 grados con la horizontal y liso. La masa del bloque es de 10 kilogramos y su velocidad media para todo el recorrido es de 4 metros por segundo. Hallar la potencia media en watts desarrollada. Como nos están dando como datos el ángulo de inclinación del plano inclinado, la masa del bloque y la velocidad que se desplaza en todo el recorrido, ¿no? 4 metros por segundo. Entonces, como me están dando la masa que es 10 kilogramos, voy a descomponer la primera fuerza, que viene a ser su peso. Su peso sería 100 newtons. Y su descomposición con respecto al plano inclinado sería el peso por el ángulo de inclinación, por el seno del ángulo de inclinación, que sería 100 newtons por el seno de 30 grados. Con esos datos, partiendo de la fórmula de la potencia, que es igual a la fuerza por la velocidad. La fuerza viene a ser 100 por el seno de 30 grados y la velocidad que viene a ser 4 metros por segundo. Reemplazando tengo 100 por 4 es 400 y seno de 30 viene a ser 1/2, donde 400 por 1/2 viene a ser a 200 watts, siendo la alternativa correcta alternativa A. Ejercicio número 4. En la figura calcula el trabajo en joules desarrollado por la tensión sobre el bloque A, desde la posición mostrada hasta que uno de los bloques llegue al piso. Me están dando como datos la masa del bloque A es 45 kilogramos y la masa del bloque B 55 kilogramos. Y la gravedad es 10 metros por segundo. En el gráfico, si colocamos los valores de las masas, masa A dice que tiene 45 y la masa B 55 kilogramos, ¿no? Con estos valores voy a determinar las fuerzas que están interactuando, o sea, los pesos. El primer peso sería 450 newtons del bloque A y del segundo peso sería 550 newtons. Porque el peso es masa por la gravedad y la gravedad es 10 metros por segundo al cuadrado. Las otras fuerzas que están opuestas a esos dos bloques son las tensiones. Y como está en la misma polea, esas dos fuerzas que son las tensiones van a ser iguales. Ahora me faltaría definir el movimiento. Por simple deducción, como la masa B tiene una masa de 55 kilogramos que la masa A, que es mayor, por lo tanto el movimiento va hacia este lado, ¿no? O sea, direccionado hacia la gravedad de 550 newtons. Entonces, con esto yo ya puedo, voy a hacer con sistemas de ecuaciones para cada sistema de masas, porque ahí tengo, en la masa A, puedo observar que están interactuando dos fuerzas. El peso que está en contra y el que está a favor es la tensión, que sería tensión menos el peso, que es 450 newtons, que es igual a la masa del sistema por la aceleración. Profesor, ¿qué es esto lo que estás haciendo? ¿De dónde sacas? Eso es dinámica. Sabemos que en dinámica la sumatoria de todas las fuerzas a favor y en contra de la aceleración es igual a la masa del sistema, en este caso es 45 kilogramos, multiplicado por el valor de la aceleración. Entonces lo que voy a calcular ahorita es el valor de la aceleración para luego determinar el valor de la tensión, que eso es lo que quiero hallar. En el siguiente sistema, el que está a favor es el peso del bloque B. Acá está. Este está a favor y esto está en contra porque el movimiento va para acá, ¿no? Entonces tengo a favor es 550, en contra
es la tensión. ¿Por qué estas dos fuerzas van a ser iguales? Porque están en la misma polea, que es igual a la masa del sistema. En este caso la masa del sistema es 55 kilogramos multiplicado por la misma aceleración, ¿no? La aceleración del movimiento. Tengo dos sistemas de ecuaciones donde, aplicando el método de reducción, esto se elimina. 550 menos 450 es 100. 45 más 55 es igual a 100 por la aceleración. Y esto, simplificado, tengo el valor de la aceleración, que es 1 metro por segundo al cuadrado. Con ese valor puedo determinar el valor de la tensión. En cualquiera de los dos, puedo agarrar la ecuación 1 o la ecuación 2. En este caso estoy tomando la ecuación 1. En la ecuación 1 tengo la tensión menos el peso del bloque A, que es 450, que es igual a 45, que es la masa del sistema, esto, multiplicado por el valor de la aceleración. La aceleración en este caso es 1. 45 por 1 es 45, y este 450, lo que está restando, va a pasar a sumar, obteniendo el valor de la tensión, 495 newtons. Como la pregunta es, la tensión, calcula el trabajo desarrollado por la tensión sobre el bloque A, o sea, me están pidiendo esta tensión. Como está a favor del movimiento, ¿qué quiere decir? Que el trabajo va a ser positivo. Si me pedirían calcular el trabajo del peso del bloque A, sería negativo, porque está en contra del movimiento. Como está a favor del movimiento, es positivo. Entonces, aplicando la fórmula del trabajo, el trabajo es igual a fuerza por la distancia, en este caso es vertical, y sabemos que la fuerza, que es la tensión, que vale 495 newtons, multiplicado por la distancia es la altura, ¿no? Que es 2 metros, dándome 990 joules, siendo la alternativa la respuesta